Buenos días. Vamos a resolver una inquietud recurrente en el ejercicio de la práctica de ArchiCAD relacionada con el tema de las cantidades de obra cuando se interceptan elementos, especialmente en el tema de la intersección de columnas y vigas. Existe un desconocimiento muy importante alrededor de este tema y por esa razón hemos decidido hacer un ejercicio práctico para demostrar cómo funciona el tema de la medición de las cantidades de obra al interior del cálculo que hace el programa cuando se trata de elementos intersectados, en este caso columnas y vigas. Vamos a utilizar algunos elementos, estamos trabajando en versión 17, pero igual también pueden hacerlo en su versión 16 o versión 15 de acuerdo a la que tengan instalada. Vamos a utilizar elementos verticales y elementos estructurales horizontales con algunas medidas especiales para que el cálculo mental de las cantidades de obra a ejecutar sea rápido. Para ello vamos a entrar por la herramienta de vigas y vamos a diseñar una viga que tenga 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Vamos a colocarla a 2,70 del piso origen. Y el resto de los elementos de características físicas vamos a obviarlos porque en este caso nos vamos a concentrar solamente en el tema geométrico. De acuerdo, ya tengo la sección de 1 por 1, eso significa que si yo trazo acá en este costado una viga que tenga 2 metros de longitud, es fácil colegir que esta viga, si utilizamos aquí la herramienta de acotación, por efectos de que su sección es de metro por metro, en este caso pues esta viga tendrá un volumen de 2 metros cúbicos. Vamos a duplicar este elemento con el propósito de establecer la posibilidad de que estas dos vigas se intersecten en un punto determinado. Ahora voy a entrar por la herramienta de columnas y vamos a diseñar también una columna que tenga de sección 1 metro por 1 metro y vamos a escoger que este elemento esté no vinculado al piso para poderlo intersectar de una manera rápida con las vigas. Y adicionalmente voy a decir que esta columna tenga, por ejemplo, 2 metros de altura. Está vinculada al piso cero con la planta actual, o sea que no tendremos ningún inconveniente en el tema de la intersección. Perfecto. Voy a instalarla por acá. Entonces en este caso lo que tenemos son 3 elementos, 2 horizontales y 1 vertical. Para efectos de ver cómo se está comportando la intersección y poder calcular rápidamente el comportamiento de los elementos en el espacio, voy a utilizar una herramienta de sección para explicar las alturas en las que estaremos trabajando. Esta sección S1 ya la tenemos acá disponible en el árbol. Así que entonces esta viga vamos a hacerla coincidir con la corona de la columna. Bien, vamos a mirar el otro segmento, herramienta de sección. Y de igual forma vamos a hacer coincidir esta viga en la sección con la columna, con la corona de la columna. Perfecto. En este punto vamos a calcular mediante la herramienta de la medición de cantidades de obra cuál es el volumen de estos 3 elementos. Voy a seleccionar la columna y las 2 vigas. ¿Qué esperamos obtener? Si esta columna tiene 1 metro de sección por 2 metros de altura, serán 2 metros cúbicos. Si esta viga tiene 1 metro de sección por 2 metros de longitud, también serán 2 metros cúbicos. Como esta es idéntica, esperaremos que aquí haya una cantidad de obra de 6 metros cúbicos.
Veamos. Ingreso por la ventana de la opción de ver, navegar, y en listas de elementos voy a escoger la lista general de elementos. Perfecto. Entonces observemos el ejercicio y el resultado del cálculo interno del programa. En el tema de los pilares o de las columnas, tenemos una columna de espesor 1 metro por altura 2 metros, con un área de superficie de 8 metros cuadrados y un volumen de 2 metros. Por lo tanto, tenemos en el tema de los pilares 2 metros cúbicos. En el tema de las vigas, tenemos un elemento de 2 metros cúbicos, otro elemento de 2 metros cúbicos. Por lo tanto, en este caso, tendremos 4 metros cúbicos de vigas. 4 metros cúbicos de vigas más 2 metros cúbicos de columna son 6 metros cúbicos de concreto. Hasta ahí no tenemos problemas. La pregunta surge es, ¿qué pasa cuando estos elementos se intersectan? Así que para esto voy a recurrir a la herramienta de arrastre y voy a pedirle a este elemento que tiene su eje por el centro que se coloque exactamente en el centro de la columna. Ahora voy a requerir del otro elemento y también voy a moverlo con control D desde su extremo para hacerlo coincidir con el mismo punto anteriormente mencionado. En este caso tenemos un elemento coincidente. Vamos a mirarlo en la ventana de 3D. Observen. Esta es la columna. Esta es una viga. Y esta es otra viga. Observen que ya, desde ya, estaríamos teniendo un resultado gráfico, porque en este caso observamos que los tres elementos tienen un volumen de concreto en común, tanto la viga como la columna. Es decir, tanto las dos vigas como la columna. Esto nos haría pensar en un momento que por el hecho de haber coincidido los ejes de las vigas con el centro de la columna, pues vamos a tener una duplicidad de concreto a la hora de medir las cantidades de obra. Miremos lo que sucede. Vamos a ver qué sucede ahora con la cantidad de obra del cálculo del programa ahora que los elementos están intersectados. Selecciono las vigas, selecciono la columna y ahora ingreso por la ventana de ver, navegar, listas de elementos, lista general de elementos. Y observemos el resultado del cálculo. Aquí aparece una ventana que me está diciendo que los elementos no están incluidos en los filtros del esquema. Es muy probable que en esta lista de elementos el esquema, lo miraremos más adelante, no haya incluido vigas y columnas, pero igual él me dice, ¿quiere que use los filtros o quiere que incluya todo? Yo le digo que lo incluya todo porque pues en este caso mi solicitud es que incluya el filtro de las columnas y las vigas en la lista de los esquemas de lista. Observen que el resultado es completamente diferente. La columna se ha mantenido intacta en su cantidad de obra. ¿Por qué? Porque en este caso la prioridad de cálculo es de la columna. Entonces el volumen de la columna sigue siendo 2 metros cúbicos. Sin embargo, el volumen de la viga varió. Fíjate que ahora ya la columna no tiene 2 metros, sino tiene 1,50. ¿Por qué será? Porque está compartiendo 50 centímetros de volumen con su vecina. Y esos mismos 50 centímetros de volumen los está compartiendo con la columna. Entonces en este caso, para el tema del cálculo, esa viga ya no tiene 2 metros de longitud, sino tiene solamente 1,50, porque los otros 50 centímetros hacen parte del cuerpo de la columna. Bien, para reafirmar lo anteriormente dicho, vamos a hacer la siguiente práctica. Vamos a tomar las vigas de este ejercicio, que en este caso
hemos dicho que su eje esté por el centro de la columna y vamos a hacer que ese eje se traslade al borde exterior de la columna o al borde exterior de la viga. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar inicialmente la viga de este tramo y en las características geométricas vamos a correr el eje 50 centímetros hacia la izquierda. Ahora el eje de esta columna coincide con su borde externo. Y ahora voy a colocar ese borde externo, a hacerlo coincidir con el borde externo de la columna. Igualmente con el otro tramo de la viga voy a decirle que traslade su eje 50 centímetros hacia arriba. Ahora el eje de esta viga corresponde con el borde externo de ella misma y voy a trasladarla para hacerla coincidir con su coincidente, y en este caso las vigas están coincidiendo sus ejes por el borde externo de la columna. Esperaremos entonces que si esta viga está intersectada por 1 metro de largo, por 1 metro de ancho y por 1 metro de profundidad, a diferencia de la sección anterior que estaban intersectadas por el centro, o sea por el eje de la columna y por el eje de la viga, ahora la cantidad de obra ha disminuido. Así que espero entonces que la medida me dé, en este caso, vamos a comprobarlo con una herramienta de acotación. Ahora sabemos que la columna tiene 1 metro y que la viga ahora también tiene 1 metro, porque tiene uno de sus 2 metros está incluido dentro de la cantidad de obra de la columna. Y por este lado también. Entonces mentalmente podemos hacer el ejercicio. Tendremos 2 metros de columna, porque ya dijimos que en este caso la prioridad de cálculo es de la columna. Entonces tendremos 2 metros cúbicos de concreto en la columna, 1 metro cúbico de concreto en cada viga. Finalmente el valor total de la medición de cantidades de obra en este caso pues será de 4 metros. Así que voy a seleccionar esta viga, esta otra y la columna. Ingreso por la ventana de ver, lista de secciones de elementos y lista general de elementos. Efectivamente, entonces el programa me confirma 2 metros de columna y 1 metro de viga para cada una de las vigas, suman 2 metros, en total 4 metros cúbicos de concreto. Para ratificar lo dicho, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a copiar de nuevo estos 3 elementos, vamos a duplicarlos acá. Y ahora entonces vamos a utilizar la herramienta de corte para seccionar físicamente esta columna o este elemento horizontal en el punto de intersección con la viga, con la columna. ¿Ya? Así que a esta viga le quitaremos 50 centímetros. Para comprobarlo voy a separarla. Entonces, en este caso tendremos una columna que sigue siendo de sección de 1 metro y una viga que ahora realmente tiene 1,50. Le he tomado un punto mal. Voy a repetir el ejercicio con la otra porción de las vigas. Herramienta de corte. Y voy a separarla. ¿De acuerdo? Comprobemos las dimensiones. Muy bien. La práctica que algunas personas aconsejan es no llevar las vigas hasta la intersección o hasta el borde,
precisamente pensando en que el programa no entiende el cálculo y realmente están totalmente equivocadas. El programa es inteligente, sabe que yo esta práctica que estoy haciendo acá, el resultado que va a hacer es exactamente el mismo. Estoy haciendo lo que muchos de los diseñadores aconsejan, y es llevar las vigas solamente hasta los bordes de intersección. Ahora entonces, seleccionada esta viga, seleccionada esta otra viga, y ahora seleccionaremos la viga. Como están seleccionados esos elementos, entonces entro por la ventana de ver, opciones de navegar, lista de elementos, lista general de elementos. Observemos las diferencias. La columna sigue intacta, 2 metros cúbicos. Ahora, hay una viga que ahora su sección es de 1 por 1 y el área es de 1,50. ¿Por qué? Porque no tiene sino 1,50. Le hemos quitado los mismos 50 centímetros. Su volumen, 1,50 metros cúbicos. La otra también tiene 1,50 metros cúbicos, en total 3 metros. 3 metros de vigas y 2 metros de columnas son 5 metros cúbicos. Es decir, 1 metro cúbico menos que cuando hacíamos el cálculo con los elementos separados al principio del ejercicio. Con esto queda totalmente demostrado que en el tema de ArchiCAD no es necesario seccionar los elementos horizontales para llevarlos hasta el borde de los elementos verticales, en este caso las columnas, para asegurar una medición exacta de cantidades de obra, porque el programa lo hace automáticamente. Muchas gracias por su atención. Continúe su formación con archicadenlinea.com.